De gobierno. Ok, vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Bienvenidos los que tienen poco viniendo. Hago preguntas salteadas y luego vamos a armar todo. ¿Sale? ¿Qué significa la palabra sistema? ¿Un qué? Un método. Del término griego aion. De Timoteo 4:9. Aquí está hablándole Pablo a quién? ¿A quién? A Timoteo, por eso se llama segunda carta a Timoteo. Le escribe Pablo y le dice Pablo a Timoteo, ¿qué le dice? ¿Procura qué? Procura venir pronto. ¿A qué? A verme. Y luego le dice en el verso 10, le dice, porque Demas, ¿qué le hizo Demas? Me ha desamparado amando ¿qué? Se tradujo aquí como mundo, pero en el original es aion, amando este sistema. Este sistema. La traducción es buena, pero es mejor en el griego. En el griego es aion. Amando este sistema y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, cuando habla de sistema, está hablando de un estado de cosas, ¿sí? Una forma, un ente. Ok. Con el pacto de la el pacto de la ley entra un sistema israelita, un sistema judío. Viene Jesucristo y afecta a todas las naciones y trae otro ¿qué? Otro sistema. Muy bien, vamos a leer primero a los Corintios 12:2. ¿Qué dice? Como el cuerpo es uno y tiene muchos ¿qué? Miembros, pero todos los ¿qué? Miembros de quién? Del cuerpo, siendo muchos, son un solo ¿qué? Cuerpo, así también Cristo. Ustedes el 13, por favor. Porque por un solo espíritu, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Voy a leer yo el 27 solito. Dice, vosotros pues sois ¿qué? ¿El cuerpo de quién? De Cristo, y miembros cada uno del cuerpo. Ustedes con Martín el 28. 1, 2, 3. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Muchas gracias, Martín. Muy bien. Voy a hacer una pregunta sencilla. Son 3 preguntas de mesa y todavía no hemos hecho ninguna. ¿Se fijan? Y ya estamos avanzando. Porque las voy a hacer casi al final. Ok. Una pregunta. ¿Qué es la iglesia?
Un sistema del cuerpo, muy bien. La esposa. Ok. Voy a leer lo que anoté aquí. El cuerpo de Cristo. ¿Qué más? ¿Es el pueblo de Dios? Dirían algunos. Es correcta también la respuesta. ¿Qué más? Otros dirían, es el lugar donde los hijos de Dios nos ponemos de acuerdo para establecer la cultura de los cielos en la tierra. Y la respuesta es correcta. ¿Qué más? La novia de Cristo, dirían otros. Es correcto. ¿Qué más? Es el instrumento de Dios, o sea, nosotros los hijos de Dios, para expresar su compasión y preocupación por el mundo. Es correcto. ¿Qué más? Y hoy día, escúchenme, la respuesta que vamos a revelar hoy es que la iglesia es un sistema espiritual. Hoy vamos a aprender que la iglesia es ¿qué? ¿Un qué? ¿Un sistema qué? Espiritual. Vamos a ver algo diferente el día de hoy. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Que la iglesia es qué? Todo lo que tú sabes de la iglesia es correcto. ¿Sí me explico? ¿Qué es la iglesia? Dijimos, la novia, el cuerpo, algo vivo, no es un edificio. Todo lo que ustedes saben es correcto, pero hoy vamos a ver que la iglesia es un sistema espiritual. Sí. En la parábola es que la semilla cae y después de que cae, ¿qué pasa? Brota. Y después de que brota, ¿qué pasa? Crece. Y después de que crece, ¿qué pasa? Se reproduce. Eso es un sistema. No es de un día para otro. ¿Sí me explico? O sea, en este sistema hay un orden, hay algo programado, hay un diseño. ¿Sí me estoy dando a entender? Continúo. Este sistema, el que nosotros hablando, primero hay que nacer. O sea, tenemos que resucitar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Sí se acuerdan hace ¿qué? 15 días? No. ¿Cuándo fue? ¿Más? 3 semanas atrás. Ok. Entonces, ¿primero qué? Nacer. Primero se trata de qué? Nacer, crecer y luego ¿qué? Tener la es ver qué es lo que a Dios se le va a ocurrir. Dios nunca improvisa. Dios siempre se mueve por diseño. Otra vez, estoy repitiendo de fe porque ahorita vamos a tocar otra vez más adelante fe. Repito, fe nunca es ver qué es lo que a Dios se le va a ocurrir. O sea, Dios no ve a Martín y dice, pues a ver qué se me ocurre hacer con este cuate. Dios no ve a Guillermo y dice, pues a ver qué se me ocurre con este cuate. O sea, Dios no se mueve así. Dios nunca improvisa. Diga conmigo, nunca improvisa. Dios siempre se mueve, ¿por qué? Por diseño. Muy bien.
Pregunta número 1 de mesa. Pregunta número 1 de mesa. Diseño creado por Dios en el sistema. El diseño que Dios tenía para ellos y por el sistema. Se salieron del sistema, del diseño que Dios tenía para ellos. Muy bien. Sigo. A ver acá. Produjeron una falla en el sistema. Ok. Sigo, levanta la mano. Lo mismo de allá, lo mismo de allá, lo mismo de allá, lo mismo de allá, lo mismo de allá. A ver. Se salieron del diseño, dejaron de administrar la casa de Dios. Corrompieron el sistema, quisieron adelantar los procesos y fueron engañados por un falso ministerio. Muy bien. Quiero felicitarlos. Hicieron su mejor esfuerzo. Todos tienen la mitad de la respuesta correcta. Y entre comillas. Así con mucha misericordia. Miren, me pusieron la mayoría, ¿están de acuerdo en que se salieron del sistema? ¿Sí? Tema en general. Ok.
Señores, ellos no se salieron del sistema. Los sacaron del sistema. Ahora, espérenme. Pero la cosa fue, ¿por qué lo sacaron? O sea, el otro 50% de la respuesta es, no entendieron el sistema. Esa es la respuesta. O sea, no estuvieron en el sistema, pero no estuvieron porque no le entendieron. Y cuando tú no le entiendes a algo, pues tú no puedes operar en eso, no le puedes servir a Dios. Otra pregunta que tiene que ver con esto, que es sencilla, no es de mesa, es así de rápido. ¿Qué pasa? ¿Te frustras? ¿Inventas? Te la pasas pidiendo que te ministren. Te la pasas pidiendo que te ministren, que te aconsejen, que oren por ti, que te den palabra y te digan, hijo mío, así dice el Señor. Si te levantas a las 5 de la mañana, yo te voy a hablar y te voy a dar instrucciones. ¿Verdad? Y luego ya pasan 3 meses y le dice, oye, ya me levanté a las 5, pero no te dije qué día. Sí, no sé que no estoy jugando. ¿Qué pasa? Lo que ustedes acaban de decir, ¿le sirves a Dios? Tal vez lloré, o tal vez sufrí. ¿Por qué? ¿Lo haces a qué? A tu manera. ¿Por qué? Porque no conoces qué. El sistema. Siguiente. ¿Por qué dice? Romanos eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque no te conformes al sistema, sí. Pero antes de eso, ¿qué hay atrás de eso? ¿Para que qué? Renovemos la mente de acuerdo al sistema. Vamos bien. Hay un poquito algo, un escaloncito chiquito atrás de lo que está diciendo. Ahí les va. Porque una mente, lo que es la iglesia como un sistema espiritual. Acuérdate que nada más hay 2 tipos de esclavos. O sea, si tú dices, no, yo no soy esclavo de nadie, nada más hay 2 tipos de esclavos. Lo que decía Pablo, yo, esclavo de Cristo, prisionero de Cristo, o esclavo del sistema del reino de los hombres. O sea, o eres esclavo del mundo, o eres esclavo de Cristo. Quizás tú digas, no, es que yo no me siento esclavo. Tú no te... O sea, el que te sientas como te sientas es otra cosa. No hay más que de 2 sopas, señores. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a la revelación de la revelación. Ya llegué a donde quería llegar. Ya está. Y muchos de ustedes sí. O sea, los que tenemos años en iglesia sabemos que dicen, no, es que
es que eso lo hacen los ministros, o esto no, es que yo soy laico. Ok, ¿qué es un laico? ¿Alguien quiere responder qué es un laico? No tiene el reconocimiento para ejercer un oficio dentro de la iglesia. O sea, no está ordenado. Ordenado es que se hace una ceremonia donde las personas, mediante esa ceremonia, hacen un acto donde vienen otros ministros y hacen una ceremonia y dicen, de ahora en adelante, él o ellos son pastores, o son profetas, o son etcétera, 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 ¿sí? Y se hace un acto. De ahora en adelante ellos son autoridad de la iglesia local. Ahora, ministros en el modelo evangélico son creyentes ordenados, o sea, reconocidos públicamente para ejercer un oficio de autoridad en la iglesia. O sea, este ya es ministro, o sea, este ya fue ordenado, ya se hizo un acto, un protocolo. Cada organización religiosa tiene sus propios protocolos. No sé si ustedes lo entienden. O sea, unos dicen, no, lo vamos a hacer el domingo en la reunión de las 10, otros dicen, no, el sábado de la noche, o en un congreso. O sea, cada quien tiene sus formas, ¿sí? Ok. Pero hay un problema, señores. La iglesia o el sistema espiritual no hace diferencia entre laicos y ministros. O sea, es una tradición evangélica y también es una tradición católica. Tanto evangélicos como católicos hacen distinción. Por ejemplo, en el sistema católico pasa lo mismo. No cualquiera puede oficiar misa, ¿o sí? ¿Por qué? Porque no está ordenado. No tiene el reconocimiento de la iglesia para ser un ¿qué? Un sacerdote católico. El problema es que en la escritura no existe esa diferencia, es algo que nos la inventamos. Todos, tanto católicos como evangélicos, protestantes, todos. Les voy a decir cómo pensamos, Ahí les va. Este pensamiento lo tienen todos, o lo tenemos todos, o casi todos. Bueno, pues si él es pastor, o si él es sacerdote, entonces él sí tiene que llevar las cosas de Dios al 100% bien. En cambio que yo no soy pastor, yo no soy cura, pues yo, que creo en Dios, yo las cosas de Dios, pues las llevo a como yo puedo, a mis tiempos, a mis trabajos. O sea, él sí tiene que obedecer a Dios y tiene que ser, porque a eso se dedica. Para eso le damos nuestros diezmos y ofrendas. Para eso es ordenado. En cambio pues no, yo vengo cuando puedo, cuando se puede, porque pues el trabajo, la familia, las visitas que me llegan el domingo, los compromisos, entonces pues es como se puede. Entonces entre nosotros empezamos a hacer una diferencia. Este sí tiene que seguir todo tal cual, porque ese sí es ministro. En cambio yo que soy laico, pues ahí hago lo que se puede. Digo, eso todos lo piensan. Digo, si no todos, el 90%. ¿Sí o no? Dices tú, no, pues es que yo aquí vengo, pero pues yo aquí le echo ganitas, pero él sí. Porque él está más cerquita de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Okay. Pero hay un problema.
servicio, el cual asimismo, ¿qué dice? ¿Nos qué? ¿Nos hizo qué? Ministros. ¿De qué? O sea, para empezar, nadie te hace ministro. El único que hace ministro a alguien es nuestro Señor. Por eso dice, el cual, está hablando de Él, nos hizo, no porque tú quisiste. Ahora, ¿nos hizo qué? Nos hizo ministros. ¿Qué es un ministro? Un siervo, un esclavo, un sirviente, un funcionario. ¿De qué? Nos hizo ministros y luego dice competentes. ¿Qué quiere decir competentes? Que tienen la capacidad. Nos hizo con la capacidad de servirles en un ¿qué? Nuevo pacto. Entonces aquí en la iglesia no hay diferencia entre ministros y laicos. No hay. Todos somos ministros. Todos. La comadre es ministro. Oye, pero yo sabía que nada más los hombres son ministros, las mujeres no. Nos hizo ministros. Todos somos sirvientes, esclavos. ¿De quién? De Él en un nuevo pacto. En el antiguo pacto sí había diferencia entre ministros y laicos. Ahí sí. ¿Te acuerdas que había 12 tribus? Y una de las tribus, que era la tribu de Leví, estaba dedicada ¿a qué? Al servicio a Dios. Y las otras 11 tribus, ¿qué hacían? Generar billetes, generar lana para proveerles a la tribu de Leví. Y junto con la tribu de Leví, ¿quiénes eran los que le servían a Dios? Los descendientes de Aarón, los sacerdotes. Entonces, en la verdad pasada, en el antiguo pacto, sí había laicos y sí había ministros. Pero en el nuevo pacto, a todos nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, tú ya eres ministro. O sea, tú no vas a decir, no, pues ahí el doc, él sí, que él se porte bien, que él eche la, porque pues él es el chido. Y Brian también, porque pues son los que, y los que tocan ahí, ahí ellos. Yo en cambio, pues yo qué, no. Lástima, Margarito, se te fue tu oportunidad. Todos somos ministros. Entonces, si alguien te pregunta y te dice, oye, tú ahí, ¿de qué la haces o qué? ¿Qué vas a decir? Soy ministro. ¿Y eso qué es? Soy esclavo de Cristo. ¿Qué? ¿Sí? Eso significa. Sigo. Somos ministros de un nuevo pacto, sí y solo sí, para los que queremos vivir en el nuevo pacto. Somos ministros del nuevo pacto si tú quieres vivir en el nuevo pacto. Si tú dices, no, yo no quiero ser ministro, entonces, brother, tú puedes vivir con un pie en el nuevo pacto y con otro pie en el antiguo pacto. Sigo. Ministro del nuevo pacto, ¿a qué se refiere? Sigo. A que a los hijos de Dios mismo nos hizo criados, servidores y subordinados en servir un encargo, una asignatura
por el Espíritu Santo dentro del sistema espiritual. ¿Qué es la iglesia? Un sistema espiritual. Entonces ahora el Espíritu Santo nos lleva a una función dentro de ese sistema, pero es un sistema espiritual. Por eso dice que es un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Es un sistema. Es más, tu cuerpo es un conjunto de sistemas. Es el sistema respiratorio, el sistema endocrinológico, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Muchos tienen más de nervios que otra cosa, ¿no? Es el que más les funciona. Y mañana te voy a hacer. Bueno, hay muchos sistemas, pero es un solo ¿qué? Cuerpo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sigo. Podemos ver la luna, no la órbita. Nadie ora para que salga el sol, porque todo esto está gobernado ¿por quién? Por un sistema divino. Miren, sacaron cuentas los científicos y dijeron que si se retrasaba un segundo el recorrido de la órbita, después de quién sabe cuánto tiempo, esto no existiría. O sea, todo. O sea, que si la Tierra gira sobre su propio eje en determinado tiempo, y que si la Tierra gira, y que es el Sol, y que si la distancia, señores, y nadie estamos orando por eso, porque así funciona ¿qué? El sistema. Todo esto es un sistema. En relación a la oración, es que no se han entendido cómo operan los sistemas. Por ejemplo, muchas veces usamos la oración así como preguntándole a Dios: ¿me puedes sanar? ¿Me puedes dar un trabajo mejor, Señor? Yo te pido que me sanes. Yo te pido que me des un trabajo. Yo te pido que... ¿Por qué oramos así? Y luego decimos: pues no me funcionó la oración. Y luego llega un religioso y dice: tú no ayunaste, no oraste. Y si tú le dices: no, sí oré, sí ayuné, entonces traes un pecado oculto. Hay un demonio que te está agarrando, ahí te tiene. Y entonces ahí estás tú. ¿Y qué necesito? Te falta santidad. Y ahí estás todo nervioso. ¿Por qué? Porque no entiendes cómo funcionan los sistemas, Señor. Lo que no se ha entendido o revelado es que la obra de Dios está dentro de los sistemas. Dios ya nos dio a su Hijo. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Así dice la Escritura. No se trata de cuestionar a Dios, de que sea generoso o que nos dé cosas. Se trata de entender los sistemas. Es que ¿por qué no me da una casa? Es que ¿por qué no me da? Y yo necesito, Señor. O sea, no se trata, la oración no se trata de ver cuán generoso es Dios. Dios ya nos dio al Hijo. Y si nos dio al Hijo, nos dio todas las cosas. O sea, ¿dónde está el Hijo? ¿Dónde vive Jesucristo? En ti. Toda la información, ¿dónde está? En ti. Ahora tenemos nosotros que sacar esa información. Necesitamos un código para poder entender esa información. Y ese código para sacar esa información es a través de sistemas. Son sistemas espirituales que ya están dentro de ti, ya existen dentro de nosotros. Porque si nos dio el Hijo, ¿qué cosa no nos va a dar? Ya nos dio todas las cosas. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
ya nos han sido dadas. El domingo pasado vimos qué significa la palabra piedad, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo qué es la palabra piedad y qué es ejercitarnos en la piedad. Entonces, todas las cosas que pertenecen a este mundo y al mundo espiritual ya nos fueron. ¿Y por qué entonces no recibo de Dios lo que yo le estoy pidiendo? Porque no conoces los sistemas, no sabes cómo funcionan los sistemas operativos en el mundo espiritual. Porque a nosotros se nos enseñó, mira, en el mundo evangélico, ¿cómo se nos enseñó? En el mundo evangélico, ¿cómo se enseña? Ven a la iglesia, tienes que diezmar, pórtate bien, no andes de mundano, no hagas esto, no hagas lo otro. Bueno, depende de la denominación. Hay unas que prohíben la tele y el cine, no comer ciertas cosas, no beber ciertas cosas. Y en el sistema católico lo mismo. Ven a misa, confiésate, las penitencias y entonces Dios, quizás. ¿Por qué? Porque no conocemos el sistema operativo en el mundo espiritual e inventamos nuestros propios sistemas. Cada organización, cada religión inventa sus propios sistemas. Pero no se trata de inventar sistemas, se trata de descubrir cómo opera el sistema espiritual que es la iglesia. ¿Por qué muchos no avanzan en la vida de fe? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no logramos entender o que se nos revele los sistemas de Dios, no se puede avanzar en la fe. Y tú puedes ir a una iglesia y te dicen 5 pasos para crecer en la fe, te los dan. Pero no es un asunto así, es un asunto de entender todo el sistema operativo de este organismo espiritual que es la iglesia. O sea, está lleno de sistemas y nosotros tenemos que empezar a descubrir cómo funciona esto. ¿Por qué a algunos sí les funciona el cristianismo y a otros no? ¿Por qué hay tanto creyente frustrado? ¿Por qué a la mayoría de los creyentes no se sienten plenos en todas las áreas de su vida? Mucha gente creyente no se siente plena en todas las áreas de su vida. No dije en algunas, en todas. Porque muchos creyentes dicen, no, pues yo sí me siento muy pleno con mi relación con Dios, pero son unos gruñones con los vecinos, nadie los soporta. Y luego dicen, ¿y ese que dice que va a la religión? Que dice que es cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué muchos no están plenos en todas las áreas de su vida? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no se siente plena en Cristo? ¿Por qué muchos no se sienten plenos? ¿Por qué crees? Porque la plenitud está basada en un sistema que Dios diseñó. Repito, la plenitud en Cristo está basada en un sistema que Dios diseñó. Voy a hacer una pregunta. ¿Un regalo se puede convertir en una carga? ¿Un regalo se puede convertir en una carga? ¿Un regalo se puede convertir en una carga? ¿No? Si te dicen, mira, te voy a dar esta compañía
compañía no la puedes vender, la tienes que operar. Y no saben, no tienen ni la más mínima idea. ¿Se puede convertir en una carga? Porque no conoces los sistemas. Si a alguien de ustedes que no sabe de carros le dicen, ahora te vas a ir de gerente a la Nissan, y no tiene ni la mano, y ya mañana antes a trabajar y eres el director ahí, y no tienen ni idea. No tienen ni idea. O sea, ¿se puede convertir eso en una carga? Y sí, se puede convertir en una que no tiene ni idea de cómo menciona eso. Ya me dio idea yo después de unos años. Después de unos años dice, ya lo entendí. A ver, arquitectos, si llega alguien y le dicen, quiero que me hagas este edificio, que me hagas el diseño arquitectónico, y el cuate no tiene ni la más mínima idea qué es eso, es una carga. Y tú te vas a quedar con la obra, es un regalo que te doy para que hagas esto. De ahora en adelante vas a ser en este restaurante el chef, el restaurante más prestigiado de Bahía, y tú no sabes ni siquiera lo que es hacer sopa marucha. ¿Se convierte en una carga eso? Señores, la respuesta es sí. Un regalo se puede convertir en una carga. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se convierte en una carga? Señores, la salvación es un regalo y no hay posibilidades humanas que se sostenga la vida de Cristo en ti si mismo Cristo no la está sosteniendo. Otra vez, la salvación es un regalo de Dios, ¿sí o no? Pero no hay posibilidad terrenal que la vida de Cristo sea una realidad en ti si mismo Cristo no sostiene esa realidad espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender? No se puede tener una verdad de Dios y pensar que la podemos sostener con nuestras propias fuerzas. Otra vez, no se puede tener una verdad de Dios, fíjate, una verdad de Dios, no tuya, una verdad de Dios, y pensar que se puede sostener con tus propias fuerzas. No, eso no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para sostener una verdad de Dios no es lo mismo decir verdades que operar en un sistema de verdades. Yo me puedo parar aquí y decirte verdades de Dios, pero yo no puedo sostener eso que digo en mi vida si yo no opero en un sistema como el que estoy diciendo que existe. Tú no puedes llevar tu cristianismo diciendo o compartiéndole a gente si eso que tú estás diciendo no opera en un sistema espiritual dentro de ti. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, para que eso sea una realidad, tiene que haber un sistema operativo espiritual de parte de Dios. Pregunta sencillita: ¿qué es la unidad del cuerpo de Cristo? Porque hablamos de la unidad. ¿Qué es la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Qué es la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Qué es la unidad del cuerpo de Cristo? La unidad del cuerpo de Cristo no es solamente una verdad, es un sistema de unidad. Oye, ¿es verdad? Sí. ¿Hay un sistema de verdad? Sí, pero también hay un sistema de unidad. Y así es como funciona el sistema espiritual que es la iglesia. ¿Cómo funciona tu cuerpo? ¿Tu cuerpo es un organismo vivo? Sí, pero tiene muchos sistemas. ¿Por qué Dios diseñó nuestro cuerpo así? Para que le podamos entender a Él.
Por eso cuando Él nos habla de que la iglesia es el cuerpo, nos está hablando de sistemas. Sistemas diferentes que se complementan y que saben trabajar entre ellos para que el cuerpo siga creciendo y siga reflejando su gloria en el reino de los hombres. Pero yo tengo que saber cómo funciona eso. Si tú tienes problemas en el estómago, en tu sistema digestivo, irías con un cardiólogo, porque ese es otro sistema. Y te ve el cardiólogo y dice, es más, cuando tú vas con un especialista y te dice, no, ¿sabe qué? Esto no es para mí, esto tiene que ir con otro, vaya con otro. Si o no te batean en 3 minutos, porque no se quieren meter en una bronca y dicen, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí, vaya con. Oiga, ¿y quién me recomienda? Pues mira, aquí en el edificio donde yo estoy, aquí hay uno de esos. Vaya y saque cita, que le vaya bien. ¿Sí o no? Porque ese es un asunto de sistemas. Y si no sabemos cómo funcionan los sistemas de Dios, no vamos a poder desarrollar a plenitud todo lo que Dios depositó en nosotros. Pregunta número 2 de mesa. Ya casi terminamos. Pregunta 2. El sistema de gracia, ¿cómo empieza a funcionar? Corre tiempo. La pregunta dice el sistema de gracia, ¿cómo empieza a funcionar? Si le quieren poner también cuándo, no tengo ningún problema. No hay ningún problema. La respuesta es la misma de todos modos. Es exactamente la misma.
Muy bien, voy a empezar de este lado ahora. ¿Quieren opinar? Sí, aquí. Nosotros pusimos en la cruz. La cruz se activa en aceptar a Cristo como nuestro Señor cuando el cuerpo opera en el sistema espiritual correctamente. Dice, cuando comprendes que la salvación es por gracia, es por diseño, aceptar que Él sostiene las verdades. Inicia cuando se cumple el diseño de la cruz. Cuando entendemos y formamos parte de su sistema. Cuando Dios habilita a una persona para actuar por encima de sus condiciones naturales en el sistema. La gracia es por fe en Cristo que lo hizo por nosotros y en nosotros. Cuando empezamos a entender y se nos revela el sistema de la gracia. Más o menos lo mismo. ¿Alguien quiere opinar algo más? Aceptando el regalo o gracia por medio de la fe, creer que el sistema existe, es verdadero y es para mí. Y el cómo es, enseguida el Espíritu Santo nos comienza a redarguir. ¿Alguien más? ¿Aquí? ¿Cómo inicia el sistema de gracia? Inicia en la cruz con el hecho que Jesús nos participa del sistema espiritual del Padre. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, quiero felicitarlos. Todo lo que dijeron está bien. Está bien, no tengo nada que decir. Pero, fíjense la pregunta, ¿cómo empieza a funcionar? El sistema de gracia empieza a funcionar estando muertos en delitos y pecados. Y nos dio vida. Así funciona. Lo muerto vive. No funciona por sentimientos naturales. Es ver que algo muerto, sabiendo que por la generosidad va a vivir. Fue lo que hablamos la otra vez. ¿Qué es lo primero? Resucitar. ¿Sí se acuerdan? Entonces regresando, ¿cómo empieza a funcionar? Empieza a funcionar primero cuando estamos muertos y nos da ¿qué? Y nos da vida. Así comienza a funcionar. Todo lo que dijeron está bien, pero ¿cómo funciona o cómo empieza? Pues como me gusta la pregunta, por eso les dije, ¿cómo funciona? Cuando estamos ¿qué? Muertos y nos da ¿qué? Vida. Voy a seguir con la gracia. ¿Listos? Voy a manejar otro concepto. ¿Listos? Ahí va. El dar opera bajo el mismo sistema de gracia. La generosidad funciona y opera en lo espiritual y se recibe en lo natural. No porque hay necesidad de dar y recibir, sino porque así es el sistema de gracia. Te lo explico. ¿Cuántas iglesias te dicen, es que si tú das, el Señor te da, y si tú no tienes es porque no das, y tú tienes que dar para que Dios te dé? ¿Y por qué das? Porque te están haciendo manita de puerco o manita de coche, te están forzando. Así
Así no funciona la generosidad. La generosidad funciona porque tú entiendes el sistema de gracia. Y en la gracia tú das porque tú amas dar, porque tú quieres dar. El dar no es algo, es me doy yo. O sea, ahora yo soy esclavo de, no soy dueño de mí. Entonces yo doy porque yo quiero dar. Oye, y si yo doy, Dios me da, sí, pero no lo doy para que me dé. Lo doy porque yo amo dar, porque yo quiero dar. Oye, entonces, esto del diezmo es de la ley. Yo una vez enseñé del diezmo, y el diezmo no es el 10%, había 3 diferentes tipos de diezmo en la ley. El diezmo es, no voy a tocar el tema ahorita, pero al final andaban dando casi el 40% de todos sus ingresos, los judíos, en el sistema de la ley. En la gracia no, en la gracia es otro sistema operativo. Es un sistema operativo donde yo doy porque yo amo al Señor. Yo ahora conozco la central. Oye, y si doy me va a dar, sí, pero no es mi motivación que voy a recibir. Mi motivación es que lo amo. Es un asunto de gracia. ¿Sí me estoy dando a entender? Oye, entonces en la gracia hay que dar, sí. ¿Y cuánto hay que dar? Cada uno de lo que propuso en su corazón. ¿Depende de qué? Depende del entendimiento que tengas de cómo funcionan los sistemas. Si tú tienes poco conocimiento de cómo funcionan los sistemas, pues ¿qué vas a dar? Poco. Y si tú estás bien agradecido y dices, wow, esto es maravilloso, vas. Por ejemplo, los señores estos de Walmart, este señor, leí información de ellos dan, son cristianos, ellos dan el 90% de las ganancias de Walmart a misiones en el mundo. Digo, son multimillonarios, pero ellos invierten cantidades estratosféricas en misiones, en necesidades, en obras. ¿Por qué? Porque ellos entienden cómo funciona el sistema. Pero como nosotros, en el sistema religioso, evangélico, protestante o católico, ¿qué nos dicen? No, nos hacen una serie de chantajes para que demos. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos cómo funciona el sistema. Y se trata de conocer cómo funciona el sistema para que la gente no te manipule, que no te manipule pastores o curas, sino que tú seas de parte de Dios libre. Pregunta número 3 y última. El pecado no es una acción, también es un sistema. ¿Cuál es la forma de enfrentar el pecado? Corre tiempo.
¿Se van a llorar? ¿Emoción? Señores, la respuesta está bien. Es activar los sistemas divinos que pongan en fuga el pecado. Es en la parte que nos toque o nos corresponde. Por ejemplo, si en tu computadora se detecta un virus, hay un virus en tu sistema, ¿qué tienes que hacer? O sea, es mediante algo para que te active tu sistema de manera que regular o normal. Tienes que normalizar tu sistema. Nosotros tenemos un diseño divino. Todos nosotros fuimos creados bajo diseño. Entonces, cuando nosotros conocemos el sistema espiritual, entonces nosotros podemos caminar en el diseño de Dios. Y cuando viene el pecado en nuestra vida, porque hay una ley en nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama esa ley en nuestro cuerpo? La ley del pecado. Por eso el apóstol Pablo decía: miserable de mí, hago lo que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo? Entonces, ¿cómo funciona liberarme de ese cuerpo? Cuando activo los sistemas operativos de vida en Cristo. ¿Y qué pasa con el pecado? Huye, se va. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo diseño y hay un sistema operativo. Entonces yo tengo que activar el sistema operativo, los sistemas divinos. Termino con estas preguntas y ya terminamos la conferencia. Preguntas. ¿Estás o estamos igual que Adán y Eva, sin entender los sistemas de Dios y por lo tanto no les servimos? ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? No entendieron los sistemas. O sea, no es que los expulsaron, es que no entendieron. O sea, ellos no entendían de qué se trataba esto. Y si tú no le entiendes a los sistemas, no es que no quieras servir a Dios. Yo creo que muchos de ustedes dicen: no, sí, yo sí quiero, pero no saben cómo, porque hay que conocer el sistema. Siguiente pregunta. ¿Le sirves a Dios a tu manera? O sea, ¿creas tu propia asignación en el cuerpo de Cristo? Cuando alguien no conoce los sistemas, ¿qué hace? Inventa. Dice: pues yo creo que va así, porque eso es lo que yo veo que le hacen otros. Y entonces empezamos a imitar a otros, y esos otros también imitan a otros, y venimos de una generación de imitadores, y al final está todo distorsionado. ¿Por qué? Porque no descubrimos el sistema espiritual operativo dentro del diseño divino que cada uno de nosotros tenemos. Siguiente pregunta. ¿Sigues haciendo distinción entre ser ministro y ser laico? Todos somos ministros, no hay laicos. Todos somos esclavos, prisioneros de Cristo. Tu responsabilidad y la mía delante de Dios es exactamente igual. No es que Él es el líder, Él es el... Todos tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. Yo no soy más esclavo que tú, o tú no eres más esclavo que yo. Siguiente pregunta. ¿Eres ministro de la Biblia o eres ministro de un nuevo pacto? Porque a veces nos agarramos: no, es que aquí en Deuteronomio, es que aquí en Isaías. ¿Eres ministro de la Biblia o eres ministro de un nuevo pacto? Y termino con la última pregunta. ¿Estás dispuesto a moverte en los sistemas de Dios o sigues con los sistemas del mundo? No eres esclavo más que de dos sistemas. No existe un intermedio. No hay limbo. No hay purgatorio. O estás en los sistemas divinos o estás en el sistema de los hombres. No hay de dos sopas, amigos. No hay más que de dos sopas. No hay una tercera.
Y tú no vas a poder, si tú dices que tienes a Cristo y si tú dices que Cristo es tu Señor, en el sistema del reino de los hombres te vas a sentir frustrado. Te voy a decir por qué. Porque no te vas a sentir, no vas a pecar a gusto. Porque el Espíritu Santo te va a estar redarguyendo. No pecas así como antes, ¿te acuerdas? Antes de que conocieras a Cristo, ¿qué? La vida nace llorando y así llorando y se acaba. Por eso en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Vámonos. ¿Por qué? Porque no había nadie dentro de ti, pero cuando ya tienes a Cristo, ¿qué pasa? Cambian las reglas. Ya estás bajo otro protectorado, bajo otro reino, bajo otro gobierno. Ya no es lo mismo. Vamos a cerrar nuestros ojos, terminamos la conferencia en este momento. Pasa el grupo de alabanzas, es tan amable.